Bendiciones, pueblo del Señor. Damos gracias al Padre por la vida, por su misericordia y por ese nuevo día que nos permite poder acercarnos ante Él. El Señor bendiga tu vida, tu familia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Esta mañana es una mañana de bendición, una mañana de gozo. Es el día que hizo el Señor para gozarnos y para alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Esta mañana, pueblo amado, yo quiero invitarte a que me acompañes a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y quiero hablar esta mañana acerca del tema los enemigos de los sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Habrán muchos más, pero yo veo a la luz de la palabra estos 6 enemigos tipificado en personajes bíblicos. Entonces acompáñame a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dos bendiciones que el pueblo de Dios tiene para sus vidas. Número 1, porque Dios nos ha hecho reyes, y número 2, nos ha hecho sacerdotes. Los reyes, una de sus funciones principales eran gobernar. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a gobernar nuestra carne, a gobernar nuestra alma a través del Espíritu. Y número 2, sacerdotes, tomando en cuenta lo que dice el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces usted es sacerdote, delegado de Dios, según el nuevo pacto, según el orden de Melquisedec. Usted es sacerdote. Y entonces tome nota que hay enemigos de los sacerdotes. Oremos para que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a poder transmitir la palabra del Señor. Gracias, Padre, esta mañana por la vida, tu paz, tu bendición. Gracias porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar, Señor, en el espíritu, nuestra carne y nuestra alma, y sacerdotes porque podemos entrar hasta el lugar santísimo por la sangre preciosa de Jesucristo, porque Él nos abrió un nuevo camino, y poder, Señor, estar en tu presencia. Señor, esta mañana danos la gracia, la sabiduría para poder compartir tu palabra a tu pueblo. Cada necesidad la ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, si usted es sacerdote del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, usted y yo tenemos que poder discernir que hay tiempos como de paz, como dice Eclesiastés, tiempos también de guerra. Y entonces tenemos que discernir, hermanos amados, en qué tiempo nos estamos moviendo, porque ciertamente van a haber enemigos espirituales que se van a levantar en contra de tu vida, en contra de mi vida, para poder detenernos. Y esta mañana yo quiero que veamos 6 personajes. Número 1, los personajes de Gaba. Y vamos a explicarlo, que fueron enemigos de un levita. 2, el movimiento jezabélico, a través de Jezabel, que se vuelve enemiga de hermanos del ministerio profético, del mover profético de Dios. Saúl y Doeg, que fueron los que asesinaron a sacerdotes. El movimiento de Usías, que se levantó en contra del sacerdote. La rebelión de Coré, que se levantó en contra de Aarón y de Moisés. Y el movimiento de Jeroboam, que Jeroboam nombró sacerdotes cuando no eran de la familia de los levitas. Entonces, solamente recordarle a la luz de la palabra que el Señor levanta, hermanos, una tribu que le llama la tribu de los levitas, o sea, de los sacerdotes. Y entonces los levitas tenían una función dentro del tabernáculo del Señor, y los sacerdotes otra función. Los levitas ayudaban a los sacerdotes a hacer varias funciones y ayudar en todos los quehaceres del tabernáculo.
De hecho, cuando la nube de Jehová se movía, entonces desarmaban, hermanos, el tabernáculo, y a cada familia se le delegaba una función. Entonces usted se recordará que hemos escuchado a la luz de la palabra por diferentes estudios apostólicos, cuando se habla, hermano, de la familia de los coatitas, de la familia de los gersonitas y de la familia de los meraritas. Estas tres familias habían sido delegadas para poder llevar los utensilios del tabernáculo. Una familia llevaba todo lo que era el arca del pacto, todos los utensilios. Otra familia llevaba todo lo que eran las cortinas, todo lo que representaban sus cubiertas, los velos, ¿sí? Y otra familia llevaba todo lo que era las tablas de madera de acacia, las barras y sus columnas, sus basas, las estacas y sus cuerdas. Entonces cada una de esas familias era asignada para llevar los utensilios del tabernáculo y luego también para poder edificar ese tabernáculo. Aquí estamos hablando de coatitas, gersonitas y meraritas, que representan tres ministerios. Los coatitas representan a los maestros, los gersonitas a los pastores y los meraritas a los evangelistas. En el caso de Aarón, que representa el ministerio profético, y Moisés representa el ministerio apostólico. Ahí están los 5 ministerios. Muy bien, ahora, hermanos amados, porque no ese es el tema, me llama a mí la atención cuáles eran algunas principales funciones de los sacerdotes. Hay muchas en la palabra del Señor, pero para ir introduciéndonos al estudio, yo quisiera hablar de algunas rápidamente. Entonces, de las funciones de los sacerdotes, número 1 era enseñar al pueblo a discernir entre el bien y el mal. Otra función de los sacerdotes era enseñar la palabra del Señor. Otra función de los sacerdotes era ofrecer sacrificio delante del Señor. Este sacrificio se presentaba en el altar de bronce. El sacrificio por los pecados del sacerdote y por los pecados del pueblo. Otra función que tenían los sacerdotes era portadores de la presencia del Señor, porque recuérdese que el arca del pacto era llevada en hombros de los sacerdotes. Entonces, de todo esto que le he dicho, rápidamente quiero poner base bíblica. Ezequiel 44:23, y que usted me acompañe en su casa a ver rápidamente estos versículos. Ezequiel 44:23, dice la palabra: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea que una función sacerdotal era que el pueblo tenía que ser enseñado por ellos a discernir entre lo santo y lo profano. Malaquías capítulo 2, versículo 7, dice, óigalo bien, los sacerdotes enseñaban la palabra, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces otra función era enseñar la ley, enseñar la palabra del Señor. Levítico capítulo 16, versículo 3. Levítico capítulo 16, versículo 3. Usted se recuerda, aquí nos habla del Yom Kippur, hermanos amados, el día de la expiación, que es el día del Yom Kippur. Y capítulo 16, versículo 3. Y con esto entrará Aarón, que era sacerdote, en el santuario, con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos capítulo 9, versículo 7. ¿Sí? Entonces intercedían por los pecados propios y del pueblo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea que el sacerdote intercedía por su vida y por el pueblo. Y Josué capítulo 6, versículo 4. Josué capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra del Señor: 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas y cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día
daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. O sea, los sacerdotes transportaban el arca del pacto, que es la presencia del Señor. Entonces, a la luz de la palabra, hermanos, vemos que los sacerdotes tenían varias funciones. Y hoy tú y yo tenemos funciones sacerdotales en nuestro hogar, para poder enseñar a nuestra familia, para que aprendan a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, que es para nuestros hijos. Los sacerdotes intercedemos por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Somos los sacerdotes que intercedemos delante del Señor por nuestra familia. También somos los sacerdotes los primeros en que tenemos que enseñarle los principios bíblicos a nuestra familia, la palabra del Señor a nuestra familia, porque los sacerdotes enseñaban la ley. Pero también somos los sacerdotes los portadores de la presencia del Señor. El que te vean que tú estás orando, el que te vean que tú estás adorando, el que te vean que tú estás ayunando, el que te vean que tú estás enseñando la palabra. Eso impacta en el corazón de nuestros hijos, porque tenemos que enseñar, y se enseña con el ejemplo más que con las palabras. Y también, hermanos, los sacerdotes dentro de sus funciones ofrecían delante del Señor sacrificio. Ok, entonces dentro de los enemigos de los sacerdotes vemos que están los habitantes de Gaba, número 1, el movimiento jezabélico 2, Saúl y Doeg 3, el movimiento de Usías 4, la rebelión de Coré 5 y el movimiento de Jeroboam 6. Entonces, los habitantes de Gaba, acompáñenme a Jueces capítulo 19, Jueces capítulo 19, versículo 1. Y aquí, hermano, narra la historia de un levita que tenía a su mujer, pero que su mujer se fue de su casa. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, de Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Ok, entonces este levita, que pertenecía a la familia, ¿sí?, de los levitas, tenía esta mujer le fue infiel y se va para la casa de su padre por 4 meses. Y entonces un día el levita dice, bueno, voy a ir a la casa de mi suegro y voy a ir a traer a mi mujer y me la voy a traer a la casa nuevamente. Y vean conmigo el versículo 15, Jueces 19, 15. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba, y los moradores como forasteros en Gaaba, pero los moradores de aquel lugar eran los hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y entonces lo invita a él y a su mujer para que vayan y se queden a dormir en su casa. Y entonces acá hay algo, porque quiero comentarle que Gabaa significa altura, ciudad de la región montañosa. Pero algo importante es que esta ciudad, sus habitantes eran impíos. Y dice que esta ciudad pertenecía a Fines, y Fines significa boca de serpiente. Óigalo bien. Y entonces dice la palabra que luego los habitantes, al oír que había llegado a la casa de ese hombre viejo, un levita y su esposa, dice que rodearon la casa. Pero me llama la atención porque una versión dice, los hijos de Belial rodearon la casa. Entonces la pregunta que yo le hago a usted esta mañana es, ¿quién está rodeando su casa? ¿Y quién está rodeando mi casa? Y que el Señor, hermano, nos dé discernimiento para poder reprender todo temor, porque el temor te puede rodear, toda preocupación, porque la angustia te puede rodear,
¿sí? Todo enemigo espiritual de zozobra, de terror, de miedo, de fracaso, de pensamientos inicuos, ¿sí? Hermano, de duda, de desesperanza, de desilusión, de depresión, todo espíritu de muerte que esté rodeando tu casa, el Señor lo reprenda esta mañana. La pregunta es, ¿quién está rodeando nuestra casa? Porque aquí vemos que en la casa de este viejo, dice la palabra, porque el hombre era viejo, dice que le rodearon los hijos de Belial. Y lo tremendo es que piden, óigalo bien, que salga el levita. Porque entonces, hermano, aquí yo veo algo más. Estos hombres lo que querían era violar al levita. Óigalo bien, violar al levita. Entonces, acompáñeme siempre al capítulo 19, versículo 21. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se levantaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hijos de Belial, en la Reina Valera 60 dice, he aquí los hombres de aquella ciudad. Pero en otra versión dice, los hijos de Belial, ¿sí? Hombres perversos rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablando al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Entonces paremos acá. ¿Qué querían esos hombres de Belial? Que eran impíos, que eran habitantes y en su corazón estaba la maldad y la iniquidad anidadas en su corazón. Querían violar a levita. Eso es lo que querían. Porque habían visto que ese hombre había entrado a esa casa, pero lo querían violar. Mire qué tremendo. A él, no a su esposa. ¿Y qué significa violación? Violación significa abuso, transgresión, infracción, conseguir algo con violencia, acción de infringir una ley. Eso significa violación. Entonces, aquí hay un tema espiritual tremendo. Entonces, esta es una corriente, ¿sí?, de los habitantes de Gaaba, que son hijos de Belial. En este tiempo, hermanos amados, tenemos que estar nosotros atentos, alertas, porque estos habitantes de Gaaba, espiritualmente hablando, en este tiempo pueden rodear nuestro campamento. Y estos habitantes de Gaaba representan una corriente espiritual, óigalo bien, una corriente espiritual sobre los levitas, de querer manipular tu vida, de querer hacerte mal espiritualmente, de querer violentar los principios espirituales que tú tienes de tu vida. Hoy en día mucha sociedad lamentablemente aplaude, óigalo bien, el aborto. Aplaude, hermano, el homosexualismo, aplaude el lesbianismo, aplaude todo aquello que va en contra de la naturaleza que Dios ha establecido en esta tierra. Mucha sociedad a nivel mundial, hermano amado, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le están llamando malo. Y por eso tú y yo tenemos que tener cuidado, porque estamos viviendo el tiempo de los habitantes de Gabá, que significan los hijos de Belial. Y por eso esta mañana yo te alerto a través de la palabra, porque lo que pasó, hermano amado, en el Antiguo Testamento es sombra y figura para este tiempo. Tenemos que tener mucho cuidado de qué potestades, de qué, hermano, personas espiritualmente pueden estar rodeando nuestro hogar. Un mal consejo a nuestros hijos, una manipulación al corazón de nuestros hijos, al corazón del cónyuge, o incluso a ti o a mí. Mucho cuidado, hermano, porque estos enemigos lo que quieren es violentar los principios espirituales que tú tienes en tu corazón, que tú dejes de creerle al Señor, violentar los principios y el fundamento apostólico y profético que está en tu corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener mucho cuidado. Y dice que este viejo guardó al varón, y entonces dice que sacaron a la mujer. Óigalo bien. Y entonces dice que la mujer la tomaron
Y dice que la tomaron toda la noche y la violaron. Mira qué tremendo. Entonces, cuidado con estos habitantes de Gaaba. Muy bien, vamos al segundo. El movimiento jezabélico. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Usted sabe que Jezabel era la esposa del rey de Israel en ese entonces, de Acab. Y usted sabe que Jezabel se caracteriza por ser una potestad femenina espiritual de manipulación y una potestad femenina espiritual, óigalo bien, de matriarcado. Entonces, cuidado con esa potestad espiritual que muchas veces se manifiesta en congregaciones o que muchas veces se manifiesta en familias, y que todo ese espíritu de matriarcado lo tenemos que declarar inoperante en familias, en congregaciones, en ministerios, porque ese movimiento jezabélico lo que quiere es destruir, óigalo bien, el orden de Dios. Hermanos, sabemos que Dios es un Dios de orden, y en una congregación ha puesto a un ministro primario, Dios, para establecer que haya un sacerdote que pueda compartir la palabra con el pueblo. Pero de repente, hermano, el enemigo viene moviendo y entonces levanta, óigalo bien, hombres o mujeres con esta influencia de este espíritu jezabélico. Y por eso el ministro tiene que poder discernir. Y si lo pasamos a casa, el padre de familia tiene que poder discernir quién está hablando y sobre qué influencia se está moviendo. Porque la característica de este movimiento es matriarcado. Si usted me acompaña a Apocalipsis, de las 7 iglesias, hay un mensaje que se le da a la iglesia, hermano, de Tiatira. Y ese mensaje es: tienes en medio de ti a una. Acompáñeme, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le habla a la iglesia de Tiatira, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, ese movimiento jezabélico llegó a influenciar de tal manera el corazón de Israel, porque esta mujer había influenciado el corazón de Acab, y entonces Acab, como rey de Israel, influenció sobre el corazón del pueblo, de tal manera que el pueblo no sabía. Estaba claudicando en su corazón con dos pensamientos: si alabar y adorar a los Baales, o alabar y adorar al Dios Jehová de los ejércitos. Hermano amado, de tal manera que como miraban que su rey adoraba a los Baales, ellos dejaron el culto a Dios, dejaron el altar a Dios y empezaron a alabar y adorar, óigalo bien, alabar y adorar a los Baales. Pero siempre donde hay caos, yo siempre lo he dicho porque lo veo a través de la palabra, el Señor mueve su mano poderosa, el Señor mueve su brazo fuerte, y entonces levanta al profeta Elías, que representa el ministerio profético. Hermanos amados, y por eso que tan importante es que en las congregaciones se mueva, hermano, la unción profética para que destruya toda artimaña de las tinieblas, y en nuestras familias se mueva la unción profética para que los padres y sacerdotes aprendamos a discernir qué se está moviendo, qué influencia del enemigo viene, para poder reprender y para podernos levantar como siervos, como varones de Dios, como sacerdotes, y con la unción profética poder derribar y destruir toda artimaña que se levante en contra de nuestras familias y de nuestros hogares. Entonces se levanta el profeta, óigalo bien, y le llama al pueblo a una reflexión. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes 18, 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.
Y el pueblo no respondió palabra, porque en el pueblo había zozobra, en el pueblo había, hermano, doble ánimo. En el pueblo estaba con que quería alabar a Dios y con que quería alabar a los Baales. En el pueblo había dos pensamientos, dos sentimientos, dos emociones. No había definición. El pueblo había sido contaminado por este movimiento jezabélico. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Ya no le levantaban altar a Jehová. Ya no le levantaban altar a Jehová. Por eso hablamos de los enemigos de los sacerdotes, hermanos amados, porque nosotros somos llamados a levantar altar al Señor. Y el altar es comunión con Él. Pero entonces viene este movimiento jezabélico a frenar ese altar. Te hago una pregunta: ¿qué te está deteniendo a que no levantes altar en tu familia? A que no levantes altar en tu hogar, a que no levantes altar personal. ¿Qué te está deteniendo? Hermano, ese era el movimiento jezabélico, que es un movimiento de matriarcado. Y ese movimiento se caracteriza dentro de todo, número uno, por destruir lo profético de Dios, y porque el corazón del pueblo titubee. Porque el corazón del pueblo diga: es que yo le oro a Dios, yo le clamo a Dios y Dios no me responde. Hermano, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Que tu fe no mengue, sino que tu fe sea acrecentada en el Señor. Que tu fe permanezca en Dios. No mengues, hermano amado. Aunque ciertamente en nuestro tiempo, Cronos, no vemos la respuesta inmediata. Dios no se equivoca. Dios envía su respuesta en el tiempo oportuno. Porque en el tiempo de Dios todas las cosas son buenas en gran manera. Entonces no te desesperes. Aprende a esperar en el Señor. Porque muchas veces por no esperar nos adelantamos a los tiempos de Dios y cometemos grandes errores en nuestra vida. Hermano, como lo hizo Abraham, como lo hizo Saúl, se adelantaron a los tiempos de Dios. Y eso les costó mucho en la vida, hermanos amados. Entonces tenemos que aprender a esperar en el Señor. Entonces el objetivo de este movimiento es destruir la palabra profética de Dios. Óyelo bien: destruir el ministerio profético de Dios y destruir, hermano, el mover de las profecías. Eso es lo que este movimiento hace. Y nosotros sabemos que la palabra profética más segura es la palabra. Hermanos, sabemos también que Dios hoy en día ha levantado y sigue levantando el ministerio profético en medio de su pueblo. Pero que también, hermanos, Dios nos habla a través de profecías. Dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el movimiento espiritual de esta potestad es un matriarcado, y que el pueblo tenga en su corazón doble ánimo. Que tu familia diga: es que ya no queremos ir a la iglesia, es que ya no queremos servir, es que ya no queremos buscar a Dios. Cuidado, porque entonces hay un movimiento jezabélico que tú como sacerdote tienes que discernir y reprender en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabes, hermano, que Elías, qué fue lo que hizo? Levantó altar al Señor, y cuando levantó altar al Señor y levantó clamor, dice la palabra que el fuego de Dios descendió, hermano amado, y destruyó y quemó la ofrenda. Y, hermano, fue acepto el altar de Elías. Y entonces, cuando los 450 profetas de los Baales vieron lo que había sucedido, hermano, huyeron. Y Elías entonces los persiguió y degolló a 450 profetas de los Baales. ¿Sabes qué va a destruir? Óyelo bien: el movimiento jezabélico, el fuego de Dios en tu corazón, el fuego de Dios en tu familia, el fuego de Dios en el corazón de tus hijos. Eso va a destruir el movimiento jezabélico. Vamos al tercer ejemplo: Saúl y Doeg. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 10. Primera de Samuel capítulo 22, versículo 10. Dice la palabra: el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat al filisteo. Ahimelech, hermanos, usted se recuerda, era sacerdote. Y llegó David con sus hombres porque tenía hambre, no había comido. Recuérdese que David estuvo un tiempo en una cueva.
Y ahí en esa cueva estaban los perdidos, en esa cueva estaban los heridos, en esa cueva estaban, hermanos amados, aquellos que habían sido desechados por la sociedad. En esa cueva estaban los enlutados, los tristes, los acongojados, los derrotados. Pero David llegó a esa cueva y enseñó a todos esos hombres a usar la espada. Ese David representa a Cristo, y todos esos que estaban en esa cueva representan tu vida y representan mi vida, porque estábamos antes de venir a Cristo enlutados, angustiados, afligidos, desesperados, preocupados, hermanos, desolados. Sin embargo, el Cristo de la gloria nos enseñó a usar la espada, que es su palabra. Y entonces David llega con este sacerdote llamado Ahimelech y le dice: necesito comer. ¿Qué tienes para comer para mí y para mis hombres? Y el sacerdote dijo: bueno, solamente los panes de la proposición. Y David entra al lugar santo, toma los panes de la proposición, o sea, eran 12 tortas de pan grandes, hermano, y entonces dice que come él y comen, oiga, sus valientes. Entonces, hermano, al llegar esta noticia a Saúl cree que Ahimelech está en contra de Saúl. Y entonces Saúl los manda a llamar y manda a llamar a todos sus sacerdotes. Y entonces mire lo que le dice en el versículo 16, capítulo 22, primera de Samuel, capítulo 22, versículo 16. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que está alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Mire qué tremendo. ¿Sabe qué significa, hermano amado? Doeg. Doeg significa quien actúa con intranquilidad. Y usted sabe que Saúl, hermano, ya estaba endemoniado porque venía un espíritu malo de parte de Jehová. Y hermano, entonces cuando entraba ese espíritu en el cuerpo de Saúl, Saúl estaba, hermano, se volvía loco. Saúl perdía el conocimiento y estaba inquieto. Óigalo bien, Saúl ya estaba endemoniado. Lo que llama la atención es que se levanta contra los sacerdotes de Jehová. Saúl tuvo muchas facetas en su vida que actuó incorrectamente delante del Señor. Se adelanta los tiempos y entonces, como Samuel no se apareció en 7 días y ya era el tiempo y el pueblo estaba empezando a regresar a sus casas, dice que Saúl llamó al pueblo y dice que él presenta ofrenda delante del Señor. Y cuando llega el profeta Samuel, le dice: locamente has hecho. A Saúl le importaba más qué pensaba el pueblo de él que qué pensaba Dios de él. Que a ti y a mí nos importe qué más piensa Dios de nosotros que qué piensa las personas que nos rodean de nosotros. Hermano, que eso no te quite la paz, que eso no te quite el gozo, sino qué piensa el Señor de tu vida y qué piensa el Señor de mi vida. O sea que a Saúl le importaba más su apariencia. Saúl, hermano amado, tenía posición, era rey de Israel. David tenía unción, dos cosas diferentes. No es lo mismo tener posición que tener unción. Hermano, que tú y yo tengamos unción, porque si tenemos unción, Dios nos va a dar posición. Pero si tenemos posición, pero no tenemos unción, tenemos un gran problema en nuestra vida. Entonces Saúl y Doeg, hermano, Saúl, cuando ve que este David, que este sacerdote Ahimelech le ha dado los panes a David y a toda su gente, ¿sabe qué hace? Da la orden que los mate. ¿No crees tú que es lo mismo que sucede cuando tú compartes la palabra de Dios a otra persona? Cuando tú compartes la palabra de Dios a un vecino, cuando tú compartes la palabra de Dios a un compañero de trabajo, cuando tu familia comparte la palabra del Señor, no necesariamente desde un púlpito congregacional, y están compartiendo la palabra del Señor, ¿no crees tú que se va a levantar Saúl espiritual y Doeg para poder destruirte?
para poder aniquilarte. Porque claro, Saúl, que representa, hermano, la obra de las tinieblas, que representa al diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, lo que quiere es que tú y yo no le demos el pan a otros. Y como sacerdote Ahimelech lo que hizo fue dar el pan sagrado a aquel grupo de personas que estaban deprimidas, angustiadas, afligidas, desesperadas, enlutadas, que estaban en la cueva. Al ver que tenían hambre, pues entonces le dice David: ahí están los panes, dáselos. ¿No es lo mismo que nos pasa ahora? Que estamos compartiendo el pan con el hambriento, que estamos compartiendo el pan con aquel pobre espiritualmente, que estamos compartiendo el pan con aquel necesitado. El enemigo se va a levantar, el enemigo de los sacerdotes, para poder destruirte. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Doeg, que es quien actúa con intranquilidad para poder ministrar a tu vida, intranquilidad o zozobra a mi vida. Y por eso tenemos que aprender a discernir. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que Doeg lo mata a los sacerdotes con una espada. Óyelo bien, con una espada. O sea que mucha gente va a venir muchas veces con la misma palabra de Dios a querer destruirte. Lo mismo que hizo el enemigo en el desierto cuando le recita el Salmo 91 a Jesús y le dice: tírate y lánzate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra alguna. El enemigo es astuto. Entonces tenemos que tener discernimiento para poder discernir el mover de Saúl y de Doeg. Que Saúl y Doeg es una corriente. Óyelo bien. Saúl era rey de Israel, tenía posición, pero no tenía unción de Dios. En lugar de que el Espíritu de Dios, así como venía sobre David, venía sobre Saúl, no. Saúl no era un hombre de altar. Saúl, hermano, le importaba más el qué dirá de la gente. Y entonces, óyelo bien, Saúl, aunque no agradara a Dios, le importaba más qué decía la gente, que le aplaudiera en sus desaciertos. Saúl y Doeg representa el movimiento: vive como quieras, porque Dios es amor. Dios te perdona. No importa lo que tú hagas todos los días, Dios te perdona. Y ciertamente, claro que sí, Dios te perdona. Pero el mejor homenaje que le podemos hacer, hermano, a la gracia es la obediencia. El mejor homenaje que le podemos hacer al Señor, porque ha borrado nuestros pecados, porque limpió nuestro corazón, porque nos rescató de nuestra vana manera de vivir, es ser obedientes a su palabra. No es para que en este evangelio vivamos como querramos, hagámoslo como querramos, porque estamos en el tiempo de la gracia, en el año favorable del Señor, y entonces Dios nos perdona. No, hermanos, no confundamos la gracia del Señor con el libertinaje. Tenemos que aprender a caminar agradando al Señor, agradarle todos los días. Agradarle todos los días debería ser tu petición y mi petición. No estamos en el tiempo de la hipergracia. Haz lo que quieras. Puedes tener 5 mujeres, puedes estafar a 5 personas, puedes beber y tomar y hacer lo que quieras. Que no te preocupes, Dios te perdona. Momento. En este tiempo que ya tenemos el conocimiento, tu testimonio va a ser clave. Cómo tú caminas y honras a Dios con tu caminar, con tu actuar, con tu forma de ser, con tu forma de hablar. Cómo tú y yo honramos a Dios en nuestra forma de ser. Porque ya no podemos, ahora que estamos en luz, volvernos a ir a revolcar a las tinieblas. No, somos de luz, no de tinieblas. Entonces, mucho cuidado con este movimiento que se levanta en este tiempo final. Siguiente. Vamos, el movimiento de Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Óigalo bien. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado
y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¡Qué tremendo! Uzías, que era rey, que era ya poderoso, se levanta para ofrecer incienso y toma un papel que no le correspondía. O sea que usurpó una función que no le correspondía. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo y la autosuficiencia habían llegado a su corazón. Y entonces dijo él, bueno, yo voy a ahora presentar incienso delante del Señor. Ese trabajo le correspondía a los sacerdotes, no le correspondía a él. ¿Qué fue lo que sucedió? Su corazón estaba lleno de orgullo, su corazón estaba lleno de autosuficiencia. Entonces usurpa un papel que no le corresponde. Hermanos, muchas veces en las congregaciones hay varones, hay hombres de Dios o mujeres de Dios que Dios las usa poderosamente, que Dios los está levantando. Pero cuidado cuando tú te levantas en contra de tu autoridad. Cuidado cuando tú crees, hermano amado, que Dios te usa más y entonces vienes en contra de tu autoridad. Mucho cuidado, porque eso le pasó al rey Uzías. Hermanos amados, ese rey Uzías representa el movimiento de la carne. El movimiento de la carne, porque muchas veces cuando Dios nos usa, entonces actuamos como actuó, ese hombre llamado Sansón, que era, hermano, un juez de Israel. Y ese juez de Israel, de estas hago como en las otras, ¡boom! Y rompía las cuerdas nuevas. Y de estas hago como en las otras, y se levantaba, hermano amado. Pero un día él dijo, de estas hago como las otras. Y el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. ¿Y qué sucedió? Sucedió entonces que fue presa de los filisteos. Los filisteos, ya la mujer le había cortado la cabellera, que es figura de la cobertura. Le sacaron los ojos, figura de la visión espiritual. Y entonces el gran hombre, en el cual Dios tenía un propósito, en el cual Dios tenía un plan, hermano amado, ahora termina como el hazmerreír de todos los filisteos. Y todos se burlaban y se reían, porque este hombre jugó, porque este hombre se creyó, porque en este hombre entró la autosuficiencia. Y entonces, hermano, la carne le abarcó a él de tal manera que creyó, en estas salgo como las otras, en estas yo hago esto. El Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Cuidado con nuestra carne. Hermano, tú y yo tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, porque el peor enemigo y el enemigo acérrimo tuyo y mío no es el diablo ni es el mundo, somos nosotros mismos. Nosotros nos tenemos que, hermano, conocer y entender cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras flaquezas y traerlas delante del Señor para que el Señor nos ayude a cerrar portillos, para que el Señor nos ayude a cerrar puertas. Entender y conocer, hermano amado, cómo podemos nosotros reaccionar ante un evento, ante una situación, ante una noticia, cómo vamos a reaccionar. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos. Porque entonces, óyelo bien, Uzías creyó que como ya era rey y podía usurpar papeles que no le correspondían. ¿Y sabes qué pasó? Se llenó de lepra. Y eso representa, hermano, este Uzías representa el movimiento interno que hay en cada uno de nosotros. De ese ente llamado carne. Acompáñeme por favor a Isaías. Mire lo que pasa cuando ese Uzías muere. Mire lo que pasa, Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando se muere el Uzías en ti y se muere el Uzías en mí, podemos ver al Señor. ¿Y qué representa ese Uzías? Aún los deseos carnales que hay en cada uno de nosotros. Aún, hermano amado, esas situaciones carnales que nos mueven el tapete.
Aún esa concupiscencia de la carne que dice Santiago, cada uno es atraído de acuerdo a su concupiscencia. Mientras eso esté bien vivo, no vamos a ver al Señor. Pero cuando muere el rey Usías, figura de esa carne que hay en nosotros, dice que entonces Isaías pudo ver al Señor. Entonces Usías representa el orgullo representa el movimiento de la autosuficiencia, del orgullo, de enaltecer el corazón. Eso representa Usías. O sea que Usías, hermano, es un enemigo de los sacerdotes, sí. Es un enemigo de tu vida y un enemigo de mi vida. Por eso cada día, entre más nos metamos con el Señor, entre más conozcamos su palabra, entre más nos deleitemos en su presencia, el espíritu crece y la carne mengua. Muy bien. Números capítulo 16. Números capítulo 16. Quiero hablarle de este personaje llamado Coré. Números capítulo 16. Hermano, y Coré significa calvo. Entonces, ¿qué representa Coré? Coré representa el movimiento, óigalo bien, de aquellas personas que son insujetas. De aquellas personas que tienen un predicador, mas no pastor. No, es que yo vengo aquí a la iglesia solo para oír qué dice el pastor, pero el predicador, pero yo no me acerco a él. Si tengo necesidad, yo no le digo nada. Si tengo una necesidad de una petición o un consejo, no le pido petición, no le pido que ore por mí, no le pido consejo. Solo tienen un predicador, mas no tienen un pastor. Eso representa Coré. Coré estaba dentro del pueblo de Israel. Coré era un líder. Pero entonces mire, Coré se llena su corazón porque su nombre significa calvo. Entonces no aceptan cobertura, no reconocen cobertura ministerial, y entonces es el movimiento de la insujeción. Se insujeta. El pastor dice: hermanos, mañana vamos a hacer esto. No lo hacen. Mañana vamos a hacer evangelismo. No van al evangelismo. Mañana, hermanos, vamos a pedirle que vengan todos temprano. Él llega siempre tarde porque es insujeto, porque es insujeta. Eso representa el movimiento de Coré. Números capítulo 16, versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 200 príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. Hermanos amados, qué tremendo. Un varón que se levanta con más de 200 varones que reconocían cierto liderazgo en Coré, pero que se levanta contra su autoridad. Los enemigos de los sacerdotes, los Coré espirituales. Cuidado, hijo, que te levantes en contra de tus padres, porque hay una influencia de Coré en tu vida. Cuidado, oveja, que te levantes en contra del pastor. No, lo que el pastor dice, y te pongas en rebelión en contra del pastor, porque hay un movimiento en tu vida de Coré. Hermanos amados, nosotros hemos sido llamados para reconocer y respetar las autoridades espirituales que Dios ha puesto. Y también le voy a decir, para respetar las otras autoridades a nivel secular que Dios pone. Usted ve a una persona de autoridad vestido, llámese un policía de ciudad, un policía de carreteras, usted le respeta. Usted en su empresa tiene un superior, es su jefe, usted le respeta, es una autoridad. Somos llamados a respetar las autoridades.
Lo que llama la atención es que Coré se levantó en contra de esa autoridad. Y Coré es enemigo de los sacerdotes, porque ahí estaba Moisés como sacerdote, de igual manera Aarón, y se levanta en contra de ellos. Y mire lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, libro de Judas, capítulo 1. Usted sabe que Judas solo tiene un capítulo. Versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contratación de Coré. O sea que usted sabe que Coré contrató a muchas personas. Y al día siguiente Moisés dijo: los que estén con Jehová, que se vengan a mi lado, y los que estén con Coré, que se vayan a su lado. Y muchas familias y pueblos se fue al lado de Coré. Y dice la palabra que la tierra se abrió y tragó vivo a las familias de todos aquellos que se habían ido contra Coré. Entonces, mucho cuidado, porque este es el movimiento de insurrección. Es el movimiento, óigalo bien, donde se pueden levantar hombres o mujeres a dividir las congregaciones, a dividir las familias. Y ahí tenemos que declarar inoperante toda artimaña del enemigo que se levante en contra de familias, en contra de matrimonios, en contra de congregaciones. Cuidado, porque es un movimiento de insurrección. Por último, el movimiento de Jeroboam. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra: hizo también casas sobre lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Óigalo bien. Hoy en día, hermanos, hace muchos años, llegó una persona a la congregación que el Señor nos ha dado para pastorear, y me dice: pastor, yo quiero ser pastor. Pues qué bueno, qué bendición. Y quiero venir a su congregación. Y quiero oír la palabra. Qué bueno. Y entonces el Espíritu me inquietó y le digo: ¿y por qué quieres ser pastor? Porque voy a obtener un ingreso. Y si no, ¿de dónde voy a vivir? Entonces le dije: estás equivocado, hijo. Estás muy equivocado. Porque el servir al Señor es un llamado del cielo, no de la tierra. El servir al Señor. Y número 2, tú no te vas a servir de las personas, vas a tener el privilegio de servir a los demás. Y si tú estás viendo el evangelio como un negocio, estás muy, muy equivocado. Hermano, hoy en día hay muchas personas que quieren poner una iglesia. ¿Para qué? Para poder vivir predicando la palabra. Están muy equivocados. Es el movimiento de Jeroboam. Perdone, el hecho que alguien vaya a un seminario, estudie, se gradúe y obtenga un título, eso no le da ninguna afirmación del cielo que él es un ministro primario. Creemos a través de la palabra que los llamamientos, hermanos amados, son de Cristo por medio de su Espíritu Santo, pero fueron, hermanos, dictados preexistencialmente. Cuando usted y yo éramos espíritus y Dios entonces nos escogió y nos llamó, hermanos, el llamamiento es preexistencial. Desde antes de la fundación del mundo, por eso Jeremías, el Señor le dice: antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. O sea, hay un llamamiento ministerial preexistencial. No significa porque hoy estén 100 jóvenes estudiando en el seminario, quieren estudiar, qué bueno, pero eso no los hace ministros primarios, porque el llamamiento lo da el Señor. Entonces, el movimiento de Jeroboam es lo que usted está leyendo y yo estoy leyendo en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. O sea que los levitas, hermano amado, si algo se caracterizaban, era la tribu que el Señor había escogido, hermano amado, a través de la familia de Aarón, porque fue la vara que reverdeció, la única de las 12 tribus, la única que reverdeció la vara de Aarón, de la familia de los levitas.
que iban a tener el privilegio de servirle al Señor en el tabernáculo. Y nadie más. Por eso cuando Saúl, que no era de la tribu de los levitas, viene el profeta Samuel y le dice: locamente has hecho, porque usurpaste una función que no te corresponde. Entonces en el cuerpo, hermano, cada miembro tiene una función. Y entonces, hermano, los ministros primarios tienen una función en el cuerpo de Cristo. Pero no se puede usurpar la función, sino que, hermano amado, ese es el movimiento de los Jeroboam, donde hoy en día salen del seminario y a todo mundo, pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol. No es así, porque hay un llamamiento ministerial preexistencial. Entonces, 6 enemigos, habrán muchos más, pero yo le comparto estos 6 enemigos. Cuidado con los hijos de Belial, habitantes de Caaba, gente impía, con el movimiento jezabélico que viene en contra de la palabra profética, en contra de los principios de la palabra profética. Saúl y Doeg, enemigos espirituales, hermano amado. Saúl endemoniado y Doeg, que quiso matar y mató a los sacerdotes con su espada. Movimiento de Usías, movimiento de la autosuficiencia, del orgullo, la rebelión de Coré. Mucho cuidado con los que no aceptan cobertura. Y el movimiento de Jeroboam, enemigos de los sacerdotes. Termino Apocalipsis, la base que le di al inicio, hermano, de Apocalipsis 5:10, el cual nos constituyó como reyes y sacerdotes. O sea, tú eres un sacerdote, según el orden de Melquisedec, según por medio de la palabra del apóstol Pedro, y nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa. Entonces, como sacerdotes, tenemos que discernir estos enemigos espirituales que se van a levantar en contra de tu vida y en contra de mi vida para detenerte. Pero que tú, que tienes la unción del Santo, y yo que tengo la unción del Santo, tenemos que caminar y avanzar y levantando siempre, hermano, altar al Señor. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor guarde tu vida. Yo quiero orar por tu vida esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias porque nos has constituido reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Gracias, Cristo de la gloria, porque tú eres el sacerdote eterno. El sacerdote eterno. Y ahora somos sacerdotes para que podamos entrar hasta el lugar santísimo, no una vez al año, sino a cada momento, y poder inquirir en tu presencia y poder bendecirte y poder adorarte, Padre bendito. En esta hora yo ruego y te suplico por mis hermanos, por tu pueblo, por los sacerdotes que tú has levantado, porque en este tiempo generacional has levantado una generación en todo el mundo de reyes y sacerdotes espiritualmente hablando. Gracias, Padre. Gracias por los sacerdotes espirituales que tú has levantado en este tiempo, Señor, porque cada uno de nosotros ahora puede, Señor, delante de ti presentar ofrenda, presentar su corazón, presentar e interceder por su familia, enseñar la palabra, enseñar a su familia a discernir entre lo santo y lo profano. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre bendito. Gracias, sumo sacerdote, Cristo de la gloria, Cristo vencedor. Que tu palabra ministre en nuestros corazones y llene nuestros corazones, y que, Señor, podamos discernir los enemigos espirituales en el nombre de Jesús, de estar atentos y alertas. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermano y amigo, el Señor te bendiga, te guarde, te ayude este día. Y solamente recordarte que hoy a las 8 de la noche el pastor Jorge de Escuintla estará compartiendo la palabra, y a partir de las 9:30 de la noche estaremos, hermanos, a cargo la Iglesia de Cristo Bethesda Guatemala de la media vigilia, de la velada que el Señor nos ha permitido este día que vamos a hacer. Te esperamos para que juntos, como pueblo, hermano, como misión, como un pueblo de Dios, alabemos, adoremos, exaltemos al Dios de la gloria. Bendiciones y bendecido día, hermano, esta mañana.